Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Buenas tardes y que este amor no se termine nunca. Se los pido por favor, en nombre de mis hijas y de mi familia. Buenas tardes y gracias. Les debo muchísimo. Los quiero mucho. Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? Feliz Navidad para todos, o por lo menos para aquellos que nos creemos maradonianos. Hoy podría seguir hablando de la eliminación de River, hablando de los malos manejos de los dirigentes del Millonario que terminaron con la eliminación anoche en la semifinal que estuve relatando para el canal. Pero prefiero irme un día, del día a día, de la polémica, de lo que la agenda periodística va marcando, para meterme a hablar del tipo que para mí cambió este deporte. Sé que muchas generaciones, que los pibes de 20 y pico tienen un héroe que se llama Lionel Andrés Messi y que hace poco a la selección argentina le dio la alegría máxima de tener una Copa del Mundo. Pero Diego excede al deportista. Diego fue un tipo que a lo largo de su vida y de su carrera fue haciendo que algunos lo amen y otros lo odien. En mi caso lo amo. Fue un tipo que para mí era como parte de mi familia, un amigo, un pariente. No sé qué era, pero estaba siempre. Y siempre supe que el día que deje este mundo iba a tener un vacío que iba a ser muy difícil de llenar. ¿Por qué me marcó Maradona? Maradona me marcó por cómo vivía y cómo sentía y cómo jugó este deporte. Sus orígenes que nunca olvidó, la humildad, Fiorito, la villa. Y como él alguna vez dijo que una patada del culo llegó a la Torre Eiffel. Argentinos Juniors, dándole su casa que queda en la Paternal, aquel departamento donde empezó a maravillar al mundo entero con su manera de jugar, otros tiempos en el fútbol argentino, donde pudo durar bastante con la camiseta del bicho de la Paternal. Llegó a Boca Juniors en un momento muy complicado para ganar el Metropolitano del año 81, para luego irse al Barcelona, donde empezó su vida nocturna, sus problemas con la adicción, que todos, mientras el negocio Maradona servía, miraron para el costado, porque desde un principio sabían del problema que tenía Diego. La hepatitis, el tobillo que voló luego de una patada, algún partido de Copa del Rey que terminó en las piñas, escándalos uno y otra vez. En el medio, jugando su primera Copa del Mundo a lo grande como el 82, con Menotti, que en el 79 había sido campeón juvenil y un año antes el mismo Menotti, quien Diego dijo que fue su mejor entrenador, lo había dejado sin mundial. Luego llega el Napoli, esos excesos continuaron, esa vida alocada cada vez fue más complicada de poder llevar. Diego que la rompía los domingos y se rompía durante la semana. Llegaba el táctico porque aterrizaba el jueves, y así el mito Maradona fue creciendo. En el año 86 decide cuidarse un tiempo sin consumir y aparece su mejor versión como deportista en 7 partidos, llevando a un país que vivía de sufrir una dictadura militar de las más duras, con 30.000 desaparecidos, con una guerra injusta ante Inglaterra, que mandaron a pelear a los chicos de 18 años que se morían de frío, sin herramientas, sin armas,
con las donaciones que el pueblo argentino les mandaba, que hasta se las robaban. Y Diego, con todo ese sentimiento, le jugó un partido a Inglaterra, donde les robó un gol y a los 5 minutos le convirtió el gol más lindo de la historia de los mundiales. Un mundial donde Maradona brilló, que en los partidos más determinantes fue creciendo cada vez más. No hacía el cuarto gol de una goleada, no desaparecía en los partidos importantes, estaba y ponía el pecho. La Vuelta a Nápoli, el campeonato, el Scudetto, la Copa Italia y el duro momento de tener que enfrentarse a que Italia sea el anfitrión del próximo mundial, con Argentina siendo campeón del mundo, despertando envidias, siendo un equipo molesto y con la necesidad de que Italia sea justamente el nuevo campeón, que era quien organizaba aquella Copa del Mundo. Diego no solamente era un futbolista, sino que, sin ser italiano, se plantaba como uno más del sur, los que son discriminados justamente del pueblo italiano, y se sentía como uno de ellos. Los napolitanos lo tomaron como un dios, porque Diego siempre, cuando habló, se la jugó. Siempre amó tener enemigos para motivarse y siempre le gustó tener de los suyos para saber a quién responder. Ese fue Maradona, que fue ovacionado en el medio del mundial, fue puteado, que jugó el mundial con el tobillo hecho bolsa, y que en aquel partido donde Argentina lo estaban matando a pelotazos, le da un pase a Cani para dejarlo mano a mano. A ese Cani que no iba a ir al mundial y que Diego se plantó y le dijo a Bilardo: si no va Canilla, yo no voy. Ese era el capitán que tenía Argentina. Ese era nuestro capitán. Los penales cerrados, las salvadas de Goicoechea y la final del mundo del 90 que nos robaron. Nos la robaron porque Argentina había dejado fuera a Italia. Lo había corrido. Y aquel Maradona, que era justamente quien vendía en el mundo del fútbol, quien todos sabían que tenía una adicción y miraban para el costado, como el negocio se había terminado, Italia no era campeona del mundo, como Diego hablaba mal de la FIFA hace tanto tiempo y era tan vulnerable por su adicción, fue un antidoping cuando volvió a Nápoli. Y ahí, ese Maradona, mejor jugador del mundo, ya empezó a ser una leyenda más que presente, porque estuvo un año sin jugar, porque fue al Sevilla y ya se lo vio desde lo físico no de la mejor manera, porque se notaba que a Diego lo conquistaba cada vez más la noche que el día. Después volvió a dejar el fútbol, apareció en Newell's. Qué locura los de Newell's, haber tenido a Maradona como jugador. En el medio probó como entrenador, dirigió a Racing por supuesto, y después llegó el Diego final, aquel del mechón amarillo, como diciendo de la pasarela que era un botón. Jugaba parado pero bailaba a todos. Te estoy contando la vida de Diego que la sabes de memoria, pero cómo no acordarte. Y después el Diego personaje, hay tantos Maradona, hay tantos Diego. El Diego de Cuba, que casi se muere. El Diego de Uruguay, perdón, que casi se muere, después se fue a Cuba. El Diego de la noche del 10, que nos hacía llorar una vez por semana. Dalma y Yanina Paraíso con unas primas. Ese fue Maradona, el tipo que en una época brava, en una época difícil, donde los argentinos tenían tantos problemas, le sacaba una sonrisa. Un Diego que se la jugaba políticamente, que decía lo que pensaba, que eso le trajo muchos problemas. Un negro de barrio, un pata sucia, un villero, que nunca dejó de serlo, porque fue un negro con plata. Y es lo peor que le puedes hacer a la clase alta de nuestro país y al establishment a nivel mundial. Ese fue Diego, el que con zapatos hacía jueguitos con una pelota de golf. Maradona ha ido contra el poder siempre. Ha defendido al futbolista, ha defendido los clubes, ha dejado un legado que tenemos que admirarlo, que tenemos que defenderlo, aquellos que lo sentimos. Y en mi caso no lo vi tanto jugar al fútbol. Recuerdo su última etapa en Boca, y no mucho más, que ya era un Diego desdibujado, ya no era el héroe que me contaba mi familia, ya era otro Diego, pero
estoy agradecido que haya sido el gen argentino del deporte, porque es el Dios más vulnerable de todos, porque para nosotros es un Dios, por cómo jugaba, por cómo pensaba, cómo volaba, un tipo muy inteligente, un tipo de 1000 frases. Las hormigas son como los boludos, están en todos lados, se te escapó la tortuga. Fue contra los poderosos, desde siempre. Siempre supo quién era su enemigo. El tipo de guita que quería explotar al que no tenía, que quería jugar con la necesidad del otro. Amante del Che Guevara, amante de la Revolución Cubana, peronista, kirchnerista en sus últimos días. Lo dejaron morir solo como un perro. Lo dejaron morir solo como un perro. Diego murió de una manera muy triste. Lo terminaron usando. Medicamentos mezclados con alcohol y drogas, de una adicción que nunca pudo superar. Lo tenían semi-inconsciente. Y Diego se fue apagando con el tiempo. Pero de los corazones maradonianos, del pueblo argentino, nunca se irá. Porque hasta el que no lo quiere algo le marcó. Es un tipo que nunca pudo pasar desapercibido. El ídolo máximo de la historia argentina en el deporte. Un tipo que con una pelota de fútbol, un número 10 en la espalda y una cinta de capitán en su brazo izquierdo hizo mucho más que muchos tipos que dicen amar a la patria y juran cuando le dan la banda presidencial. Ese fue Diego Armando Maradona, el héroe de los pobres, el villano de los ricachones. Y hoy, en la Navidad, no podía dejarlo pasar. Para siempre en nuestra memoria, Diego Eterno. Suscríbete, ponle me gusta y sé parte de la comunidad de YouTube de mi canal que lentamente y día a día está creciendo. Gracias por estar.